Si el universo es tan grande, imagínate cómo es su creador. Creemos que Dios es infinito. Ahora, ¿qué significa que Dios sea infinito? La palabra infinito está formada por dos palabras. In, que significa sin, y finito, que significa fin. Literalmente, infinito significa sin fin. Pero, ¿qué queremos decir cuando nos referimos a Dios como infinito? Lo que queremos decir es que Dios no tiene límites. Su poder no tiene límites. Su existencia no tiene límites. Su conocimiento no tiene límites. Su presencia no tiene límites. Su amor no tiene límites. Su justicia no tiene límites. Y en general, nada de lo que Dios es tiene límites. Dios es infinito. ¿Cómo somos nosotros los seres humanos? Nosotros, en cambio, los seres humanos somos finitos, lo que significa que tenemos muchos límites. Sin embargo, desde el principio de la humanidad, el hombre ha pretendido descubrir a Dios. No lo digo por el desarrollo de la ciencia y su insistencia de todos los tiempos en explorar el universo. Lo digo más bien por el comportamiento general de la gran mayoría de los seres humanos. Aún los que se dicen ser religiosos pretenden descubrir a Dios. ¿Por qué digo que la gran mayoría de los seres humanos pretenden descubrir a Dios? Si sentáramos a 20 personas alrededor de una mesa y le preguntáramos a cada una de ellas, ¿quién es Dios para ti?, ¿cuál sería el resultado? El resultado sería 20 respuestas diferentes sobre Dios. Si fueran respuestas complementarias, no tendría nada de malo. El problema es que encontraríamos que la mayoría de esas 20 respuestas serían totalmente contradictorias. Uno de ellos pensaría, por ejemplo, que porque Dios es tan bueno, podríamos hacer lo que nos da la gana y no pasaría nada. Otro de ellos podría decir que Dios está en una nubecita con un rayo en la mano esperando que nos equivoquemos para castigarnos. ¿Cómo podríamos estar hablando de la misma persona? Cuando hablamos de una misma persona, podríamos decir que tiene el pelo negro y los ojos verdes, y esto no sería un problema, porque la misma persona podría tener estas dos características. Pero si decimos que Pedro es muy alto, no podríamos decir que el mismo Pedro es enano. ¿Por qué la gran mayoría de personas tiene ideas contradictorias acerca del mismo Dios? Porque usan su imaginación para hacerse una idea de Dios. La gente piensa que tiene el derecho de usar su imaginación para hacerse una idea de Dios, sin darse cuenta que las personas reales no deben ser descritas a través de la imaginación. Yo puedo hacerme mi propia idea de algo que no existe, pero no sería coherente con la realidad fantasear sobre algo que es real. Recuerdo una vez en mi país que tomé un taxi y durante el trayecto hasta mi destino me identifiqué como pastor. Inmediatamente el taxista quiso decirme cuál era su idea de Dios. Comenzó a decirme, para mí Dios es, pero yo no lo dejé terminar. Le dije, no me importa tu idea de Dios. El taxista se me quedó viendo como diciendo, ¿qué clase de pastor es este que no quiere escuchar acerca de mi idea de Dios? Antes que pudiera decir algo más, yo le pedí que tratara de describir a mi hijo Andrés. Y me dijo, yo no lo conozco, ¿cómo podría describirlo? Yo le insistí, mira, no es tan difícil, mi hijo Andrés, como nosotros. Tiene una cabeza, 4 extremidades y un tronco. Se quedó pensando por un momento y me dijo, no lo conozco, no podría describirlo. Yo le pregunté, ¿cómo puede ser tan difícil para ti describir una persona que es como nosotros, pero tan fácil tratar de describir a Dios que es totalmente diferente a nosotros? Nuestros antepasados creyeron que la luna y el sol eran dioses. Esta idea surgió porque no podían entender
qué cosas eran esas que se veían en el cielo. Notaban que influían de alguna manera en la naturaleza que les rodeaba, pero para su conocimiento eran simplemente inexplicables. Entonces decidieron reconocerlos como dioses. Usaron la técnica de la prueba por ensayo y error y llegaron a concluir que los dioses se complacían con lugares de adoración altos y entonces construyeron grandes pirámides. Cuando faltó la lluvia, probaron diferentes maneras de contentar a sus dioses y llegaron a la conclusión que sus dioses necesitaban sacrificios humanos para perdonarlos. Hoy en día, mucha gente sigue el mismo procedimiento. Ahora sabemos que la Luna es un satélite que gira alrededor de la Tierra y que el Sol es la estrella de nuestro sistema solar. Pero cuando nos pasa algo, sacamos nuestras propias conclusiones acerca de Dios de una manera muy similar a cómo lo hicieron nuestros antepasados. Últimamente, ¿qué hay de malo en hacer nuestra propia idea de Dios? En primer lugar, que nuestra idea de Dios es como un traje hecho a la medida. Por eso puede llegar a ser bien diferente al de los demás. Se ajusta perfectamente a nosotros. Ha sido creada para adaptarse a nuestros gustos, para ser cómoda y producir placer. En segundo lugar, cuando adoramos al Dios que hemos creado usando nuestra imaginación, terminamos adorando dioses falsos. Quizás esta sea la peor de las consecuencias. En pleno siglo XXI, en el clímax del conocimiento científico, hay muchas personas, demasiadas deberíamos decir, que adoran dioses falsos de la misma manera que lo hacían nuestros antepasados. Muchos reaccionarán a esta declaración tratando de defenderse a sí mismos. Dirán, yo le rezo a Dios. Yo lo llamo Padre cuando repito el Padre Nuestro. Si nuestra idea de Dios no coincide con el Dios real, estoy adorando a un Dios falso, aunque lo llame Dios. Además, llamar a Dios Padre no lo hace automáticamente tu Padre. Imaginen a un hombre paseando por un centro comercial con su esposa. Cuando a lo lejos ve a un niño que abre sus brazos y corre hacia él llamándolo papá. ¿Cómo reaccionaría este hombre? ¿Aceptaría ser su papá solo porque lo llamaron papá? Si usar nuestra imaginación para hacernos una idea de Dios está mal, ¿cómo podríamos nosotros, seres finitos, conocer a un Dios que es infinito? Dios sabía que nosotros no podíamos descubrirlo a través de nuestros sentidos, ni siquiera aunque construyéramos los equipos más sofisticados para aumentar nuestra capacidad de observación. Por eso, Él se reveló a sí mismo a través de las Sagradas Escrituras. La Biblia es la revelación de Dios en el lenguaje de los seres humanos. ¿Qué significa que Dios se reveló? La palabra revelar significa que algo que está oculto se da a conocer. Debido a nuestras limitaciones como seres finitos, el Dios infinito estará oculto para nosotros a menos que Él mismo se manifieste en una manera que pueda ser accesible para nosotros. Por eso Dios se ha revelado durante siglos a los seres humanos y ha intervenido sobrenaturalmente para que su revelación se mantenga intacta a pesar de los años. Esa revelación nos llega hoy en forma de una biblioteca de libros llamada la Biblia. Sabiendo que la Biblia es la revelación de Dios en el lenguaje de los seres humanos, podemos fácilmente saber cuando alguien está usando la imaginación para hacerse una idea de Dios. Si no ha leído y estudiado la Biblia, seguramente todo lo que cree acerca de Dios viene de su imaginación o de la imaginación de alguien más, y no ha hecho más hasta ahora que adorar al Dios falso creado por su imaginación. El propósito de Dios al revelarse no es que la gente sepa acerca de Él, sino que la gente lo conozca. Para entender qué es lo que Dios espera de nosotros cuando decimos que Él quiere que lo conozcamos, debemos entender la diferencia entre el significado de saber y conocer. ¿Qué es saber?
Saber es tener información. ¿Y qué es conocer? Conocer es tener una relación. ¿Sabemos acerca del actual presidente del país o lo conocemos? Lo más probable es que solo sepamos acerca del presidente porque solo tenemos información acerca de él. Conocer al presidente significaría tener su teléfono, tener acceso a él directamente, tratarlo con confianza, etc. Es decir, tener una relación con él. Así es. Dios se ha revelado porque quiere que los seres humanos que Él creó tengan una relación de amor y amistad con Él. En este punto podríamos decir que hay al menos 3 tipos de personas. Los que usan su imaginación para hacerse una idea de Dios. Estos son, lamentablemente, la gran mayoría. Por otro lado están los que tienen información, es decir, los que han leído y quizás hasta estudiado la Biblia, que conocen que está dividida en 2 partes, Antiguo y Nuevo Testamento, que saben cuántos libros tiene, que pueden buscar con facilidad una cita bíblica, etc. Creo que antes de tener una relación con Dios, hay que primero tener información acerca de Él, pero lamentablemente muchos se quedan en tener información y no llegan a tener una relación. Pueden llegar a ser gente muy religiosa, pero que no obedecen lo que la Biblia dice. De ellos, la gente dice que son peores que los que no van a la iglesia. El último grupo es el grupo de los que tienen una relación con Dios. Allí es donde deberíamos estar todos, pero solo están allí unos pocos. Se diferencian de los religiosos por su amor hacia el prójimo, que es la evidencia de que tienen una relación con el Creador. ¿En cuál de estos grupos estás tú? Si estás en el grupo de los que usan su imaginación, ¿cómo podrías salir de allí? Solo podrías pasar al grupo de los que tienen información si comienzas a leer o a escuchar la Biblia. Y si estás en el grupo de los que tienen información, ¿cómo llegarías a tener una relación con Dios? Necesitas comenzar a obedecer lo que sabes de la palabra de Dios. Hagamos hoy un pacto. Primero, nunca vuelvas a usar tu imaginación para hacerte una idea de Dios. Segundo, comienza a leer o a escuchar la Biblia. Tercero, no digas nada sobre Dios que no hayas leído en las Sagradas Escrituras. Dios te bendiga.